que tienen los riñones, los dos riñones, y eso corresponde a las glándulas suprarrenales. Cada una de estas glándulas es una glándula pequeña, tiene 4 gramos de peso. Está en los polos de los riñones. Está formado por 2 partes, como ustedes recordarán. Existe una corteza y existe una médula. Nos interesa la corteza de la glándula suprarrenal, la cual vamos a ver. La médula corresponde al 20% de todo lo que corresponde al sistema nervioso simpático. Esto lo vamos a revisar, o lo van a revisar o tal vez ya están viendo en el tema de teoría, el sistema vegetativo o sistema autónomo, como se llama. Entonces ahí corresponde la médula de la glándula suprarrenal. Por histología, recuerdan ustedes que la corteza cerebral tiene 3 partes, ¿no? Todo esto es lo que vamos a ver ahora, la corteza que tiene a la zona glomerular. La zona glomerular, la cual va a producir mineralocorticoides. Y esos mineralocorticoides son la aldosterona, porque va a regular al sodio y al potasio. Luego tenemos la parte fascicular, lo cual va a producir el cortisol y algunos andrógenos. De igual manera, la zona reticular produce andrógenos, pero también produce algo de cortisol. Aquí tenemos las diferentes capas, la zona glomerular, la zona fascicular y la zona reticular, y luego tenemos la médula. Bien, vamos a revisar en esta oportunidad entonces todo lo que corresponde a la corteza. La corteza suprarrenal, tal como hemos mencionado, va a producir los mineralocorticoides, los glucocorticoides y las hormonas sexuales. Bien, la zona glomerular, que ya hemos mencionado, corresponde al 15% de la corteza suprarrenal. Entonces, vamos a hablar sobre la corteza, ya que la hormona aldosterona, si bien lo han visto en el tema del riñón, porque su acción va a ser a nivel de los riñones para producir la absorción de sodio y eliminación de potasio. Sin embargo, vamos a recapitular algunos aspectos en relación a los mineralocorticoides. Bien, aquí están los mineralocorticoides. Vamos a ir recapitulando en varios aspectos. La función de los mineralocorticoides va a ser regular a la aldosterona. Ustedes recuerdan muy bien que si no hay aldosterona, los riñones no van a absorber el sodio y se va a acumular el potasio. Es muy importante mantener en equilibrio estas dos estructuras moleculares, como son el sodio y el potasio. ¿Quién recuerda el sodio? ¿Cuánto es su valor en la parte extracelular y cuánto es del potasio? Y se convierte en un examen de rutina el saber los valores. Entonces van a tener un paciente con diarrea, un paciente deshidratado, sodio, potasio. Casi se pide de rutina, no necesariamente en las diarreas. Se pide en las diarreas, también en cualquier otro trastorno se solicita. Se solicita lo que hemos mencionado en el hemograma, etcétera, y luego se añade electrolitos, sodio, potasio, cloro. A ver, ¿cuánto es el sodio? ¿Quién recuerda? 142, doctor. Muy bien, es 142 miliequivalentes por litro. Eso no tienen que olvidarse. ¿Y cuánto es del potasio? 4, doctor. Muy bien, 4 miliequivalentes, ¿no?, por litro de potasio.
Entonces tiene que regularse. Si baja de 142, en realidad 142 del sodio es el promedio. Siempre existen valores extremos, eso lo van a desarrollar ya en otras asignaturas, ¿no? Que el sodio puede ir de 135 a 145. En cambio, el potasio puede ir de 3,5 a 5. Si se salen de estos márgenes, ya hay trastornos. ¿Qué produciría si hay un exceso de potasio en el cuerpo? ¿Hola? Hiperpotasemia. Muy bien, la hiperpotasemia, está bien, eso es lo que produce. ¿Y qué produce la hiperpotasemia? ¿Problemas cardíacos, doctor? Exacto, la hiperpotasemia va a producir problemas cardíacos. ¿Cuál es su función del potasio en una célula en general? ¿Qué función tiene? Como electrolito. Excitación de la célula. El exceso de potasio está muy bien, pero es lo contrario. Está en función a este fenómeno de excitación e inhibición. Pero por excelencia, no se olviden que el potasio produce inhibición, relajación. Cuando sale el potasio de la célula, va a aumentar el potasio, ¿no? En la parte extracelular ya no va a ser 4, va a haber una hiperpotasemia. Eso produce paro cardíaco en relajación. Se relaja. De igual manera, el sodio, cuando aumenta el sodio, te produce paro cardíaco, pero en excitación, paro cardíaco en contracción, ¿no? Por eso que hay que ir regulando estos dos electrolitos, fundamentalmente el potasio. Algunos autores indican que la función más importante de la aldosterona no es, primero está en relación con el potasio, segundo con el sodio. Eso es lo que indican. Primero es el potasio, luego el sodio, porque un exceso de potasio te va a estimular a la producción de aldosterona. Eso es lo que dicen algunos autores. Pero como nosotros sabemos, ¿no? En general se dice que la aldosterona regula el sodio, pero está regulando implícitamente al potasio, porque por cada sodio que se absorbe se elimina el potasio, ¿no? Ahora, la zona glomerular al producir los mineralocorticoides van a estar en relación a una enzima que es la aldosterona sintetasa, la que permite la síntesis de los mineralocorticoides. Y está controlada por la angiotensina 2. Ustedes recordarán la angiotensina 2. No es una hormona que se produce y va a estar en relación a la regulación del sodio y del potasio. Entonces va a estimular para que se produzca la aldosterona. La zona fascicular está en un 75% de la corteza suprarrenal y produce los glucocorticoides. En realidad se generaliza como glucocorticoide. Pero tiene dos componentes, el cortisol y la corticosterona. El cortisol es un 95%, ¿no? Estos 75 se refiere a la parte de tejido, ¿no? Que tiene. Luego la zona reticular, que ya produce, ya hemos mencionado, hormonas andrógenos del tipo de la deshidroepiandrosterona y la androstenediona. También tiene función corticoide, tal como hemos mencionado aquí. Fíjense, acá dice, zona fascicular produce cortisol y andrógenos, zona reticular produce cortisol y andrógenos. También producen estas dos, ambas, pero en menor cantidad. La zona fascicular fundamentalmente produce cortisol y en pequeña cantidad de andrógenos. La zona reticular produce andrógenos fundamentalmente y en pequeña cantidad de cortisol. Estamos acá. Todas estas hormonas córtico-suprarrenales, tal como hemos mencionado al comenzar el capítulo, en la introducción de las hormonas, hemos visto que derivan, ¿no? De la parte
Recuerden que hemos mencionado que las hormonas se producen de 3 partes, ¿no? Uno, ¿a quién recuerda? Químicamente las hormonas, ¿cómo son en su composición? ¿Qué componentes van a formar a las hormonas? ¿No? Unas son las proteínas, ¿no? Está formado en base a proteínas, ¿no? Y hemos mencionado ahí las hormonas hipofisiarias, etc. Luego hemos mencionado hormonas que derivan del colesterol y son las córticos suprarrenales. También están aquí las hormonas sexuales, los estrógenos, la progesterona, ¿no? Que derivan. Y luego en tercer lugar hemos mencionado a los derivados de la tirosina, este aminoácido, que forma la tirosina. Ya hemos visto cómo la tirosina ayuda a formar las hormonas tiroideas, pero también la tirosina ayuda a formar otro tipo de sustancias como son la adrenalina, que lo vamos a ver en el sistema vegetativo. Bien, el 80% del colesterol que se utiliza viene de las lipoproteínas llamadas LDL, son lipoproteínas de baja densidad, ¿no? A partir de esta se va a formar. El colesterol a nivel de las mitocondrias, por acción de una enzima que es la desmolasa, va a formar la pregnenolona. La pregnenolona es la base fundamental para formar todas las hormonas de la glándula suprarrenal. Todas las glándulas se van a formar a partir de la pregnenolona. Bien. Las hormonas corticoides corresponden a un 95% al cortisol y la corticosterona en un 4%, más o menos. Ahora, existen. No se olviden que los corticoides, o remarcar que los corticoides son sustancias químicas que se sintetizan, ¿no? En los laboratorios y se utiliza. Es un gran medicamento los corticoides. O sea, el cuerpo produce corticoides. Sin embargo, utilizamos. Probablemente alguno de ustedes ha utilizado ya alguna vez los corticoides. Son excelentes medicamentos. ¿Alguien podría mencionar en qué se utilizan los corticoides? Se llama glucocorticoide porque inicialmente se pensaba que su función era la de regular el azúcar, pero luego se vio que no. Los corticoides no solo regulan el azúcar, los corticoides vamos a ver que regulan las proteínas, las grasas. Al final de este tema vamos a hacer un cuadro de todas las hormonas, tal como les había mencionado, ¿no? Porque la hormona del crecimiento regula hidratos de carbono, proteínas y grasas. Lo mismo las hormonas tiroideas. Lo mismo hacen los glucocorticoides. Lo mismo hace la insulina, el glucagón. Vamos a hacer un cuadro comparativo para ver cuáles aumentan, cuáles disminuyen, ¿no? Bien, a ver, tal vez alguno de ustedes ha utilizado o sabe en qué se utilizan los corticoides. En el asma, tal vez. Ya, en el asma algo ayuda. ¿En qué más? Doctor, ¿se está utilizando para COVID grave? Ya, está muy bien. Se utiliza, han debido escuchar, en el COVID se utiliza muy bien. Es un antiinflamatorio excelente los corticoides. Es un excelente corticoides. También en las ¿Se alergias. utiliza? ¿Cómo? En las alergias también. En las alergias, ¿no? En la enfermedad de Addison también. Exactamente. La Addison, lo vamos a ver, es una atrofia de la glándula suprarrenal. Entonces no se produce corticoides, se utiliza en el Addison. Otra, Eh, ¿no? Doctor, creo que, o sea, en sí eso, bueno, también lo utilizan para inhibir el sistema inmune de la persona, o sea, no para que su propio sistema no le ataque con mayor gravedad. Exactamente. Se utiliza en las enfermedades autoinmunitarias, ¿no? En enfermedades autoinmunitarias. Después, otra.
En el caso de asma, En el asma hay otros medicamentos en primera instancia que se van a utilizar, ¿no? Porque recuerden que el asma es una contractura muscular, evidentemente hay secreción, se utiliza, ¿no? Porque es un proceso alérgico. En las reacciones anafilácticas, en la anafilaxia se utiliza. A ver, ustedes se han llevado el asma. ¿Qué es el asma? A ver, ¿quién puede mencionarme el asma? ¿Cómo se produce el asma? Doctor, ¿sería una reacción de hipersensibilidad donde hay una broncoconstricción y mayor producción de moco? Muy bien, eso es el asma. Es un proceso de ¿Y quiénes producen la broncoconstricción? Es el músculo que se está contrayendo. No se olviden esto, lo han visto en otro capítulo. Está contrayendo los bronquios, el músculo. Entonces hay que utilizar broncodilatadores. Y los broncodilatadores, vamos a tener a la adrenalina, la teofilina, etcétera, van a broncodilatar. Y puedes utilizar paralelamente para disminuir ese proceso inflamatorio que se produce también con los corticoides, ¿no? Bien. ¿Qué más? A ver, fíjense que los corticoides en las alergias, ya han mencionado enfermedades autoinmunitarias, en los trasplantes de tejidos, recordarán ustedes. Para evitar el rechazo de los trasplantes de tejidos se utiliza. Fíjense que los corticoides entonces se utiliza en una infinidad de enfermedades, un excelente medicamento que tiene sus efectos secundarios, los tiene. Es muy útil los corticoides. Por eso que hay corticoides sintéticos que son la prednisona, la metilprednisolona, la dexametasona, son sintéticos. Ahora tiene efectos secundarios, obviamente, ¿no? Como vamos a ver después. Las hormonas córticos suprarrenales se transportan unidas a una proteína, que es la transcortina, de esta manera se van a transportar, son metabolizados en el hígado, al conjugarse con el ácido glucurónico, también con los sulfatos. Se elimina por las bilis y por las heces. Bien. La producción de aldosterona es de 6 nanogramos. Fíjense cómo hablamos de nanogramos, ¿no? El nanogramo es la 6.000 millonésima de un gramo, es mínima la cantidad y fíjense cómo hace estragos su disminución. En cambio, el cortisol, su concentración es 12 microgramos por 100 ml. Igual es escasa, es pequeña la cantidad, sin embargo, son muy importantes. Entonces, les decía que vamos a repasar algunos mineralocorticoides. En realidad, esto ya lo conocen al ver el tema de riñón. Fíjense cuán importante es los mineralocorticoides. Miren, les cuento una historia, probablemente ustedes han visto, hay un documental de un niño que consumía sal. De pronto el niño comenzó a consumir sal. Consumía sal, 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 sal. Un niño, imagínense, de 5 años consumiendo sal. Y en su casa todos se dan cuenta, es un documental de una película, es interesante, ¿no? La historia de la medicina es dramática la historia de la medicina. Tal vez a algunos de ustedes la apasiona la historia, a mí me gusta mucho la historia, cómo ha ido avanzando la historia de la medicina, es dramático. Realmente imaginen un niño que hace muchos años, hace siglos atrás, consumía sal. Entonces los padres llevan donde el médico a este niño, el médico de ese entonces, y el médico dice, no, la sal le va a producir daño, escondan la sal. En la casa escondieron la sal, esconden la sal, pero el niño encontraba la sal y comenzaba a comer sal. Sal, 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 comía y comía sal, ¿no? Y al final los padres preocupados retiran toda la sal de la casa. Imagínense, no había un gramo de sal en la casa.
Y el niño buscaba y no encontraba. Y el niño fallece a los 3 días. Murió el niño porque no estaba consumiendo sal. Fíjense cómo la historia de la medicina, y posteriormente se dieron cuenta de que ese niño tenía problemas en la producción de aldosterona. No estaba produciendo aldosterona y estaba eliminando sal en exceso por los riñones, por la orina. Ese niño debería de consumir sal, ¿no? Por eso se dice, mira acá, por tanto se dice que los mineralocorticoides constituyen la fracción salvavidas de las hormonas córticos suprarrenales, ¿no? De lo contrario, pues, se pierde volúmenes de sangre, que sirva de plasma, orina el paciente, dramático, ¿no? Ahora, los corticoides se eliminan en toda situación de estrés, en cualquier situación de estrés, ¿no? Cualquier situación. Si en este momento alguien se estresa por alguna información así que fuerte, impactante, inmediatamente su cuerpo produce corticoides. Inmediatamente. El estrés físico, el estrés mental. Tú estás haciendo una actividad deportiva y alguien te da un golpe fuertísimo en el cuerpo, ¿no? Cuando uno es deporte está expuesto a esa situación. Inmediatamente corticoides en gran cantidad. Entonces estamos liberando continuamente corticoides. Bien, entonces acá vamos a ver los mineralocorticoides. La aldosterona, el 90% de su actividad es mineralocorticoides. El cortisol tiene parte de acción mineralocorticoide. Cuando una persona recibe y consume corticoides externos, o sea, sintéticos, tiene efecto mineralocorticoide y también absorbe algo de sodio, ¿no? Como ustedes saben muy bien, el exceso de aldosterona aumenta el volumen de líquido extracelular y la presión arterial. O sea, si hay mucha acción de la aldosterona, se absorbe el sodio y sabe muy bien que el sodio en el cuerpo, al ser absorbida por la aldosterona, está aumentando la osmolaridad y está aumentando el agua en el cuerpo, ¿no? Eh, Ahora, el aumento de la presión va a aumentar también la, la función renal. Puede haber una natriuresis por presión, ¿no? El aumento de presión. El aumento de presión tiende a filtrar más. Entonces, a todo esto está llevando el exceso de aldosterona. El volumen de líquido extracelular se aumenta de un 5 a un 15%. Fíjense que la presión arterial va a subir entre 15 y 25. Entonces, por esa razón, hay que cuidar la función renal, porque cuando uno consume mucha sal, en nuestro medio consumimos mucha sal y no controlamos y hacemos trabajar a los riñones y eso va aumentando la presión, ¿no? Aumenta. Yo he visto especialmente los jóvenes, ¿no? Entras a un lugar donde o te sirven tu comida, lo primero que dices, pides salero. Y ni siquiera estás probando la sal, ya estás echando sal. O sea, no pruebas el alimento en cuanto a la sal que tiene, inmediatamente echas sal. En otros países ya se está creando una cultura de no consumir sal. No consume, y no hay sal en los restaurantes, en otros países. Te dan la comida así sin sal. Y no encuentras salero. Tienes que pedir recién, te lo traen, ¿no? Mientras que en nuestro medio está ahí la sal y utiliza en gran cantidad. Bien, entonces hay que aprender a no consumir mucha sal porque esto te va aumentando la presión poco a poco, ¿no? Y al final, si tienes una predisposición genética más, un efecto familiar, vas a consumir. Bien, y esto te va a generar un aumento en la presión. El exceso de aldosterona produce hipopotasemia y debilidad muscular. En cambio, el déficit de aldosterona, esto ya saben, por consecuencia, por efecto, induce la hiperpotasemia y toxicidad cardíaca. Miren, por eso es que el potasio hay que regular muy bien. Trae problemas cardíacos. Lo mencionaban los compañeros, ¿no? Cuando les preguntaba. Bien.
También la aldosterona actúa a nivel de las glándulas salivales, las glándulas sudoríparas, las glándulas intestinales. Su efecto va a ser el mismo, ¿no? Va a absorber el sodio en gran cantidad y va a eliminar el potasio. Bien, la aldosterona actúa a nivel, recuerden ustedes, de los riñones y allí es donde va a formar una proteína para que pueda absorber el sodio. Se forman las proteínas. Entonces, no vamos a repetir este mecanismo de formación de las proteínas, ¿no? Vamos a tener cómo se activa el núcleo, todo lo está indicando acá, el núcleo para formar una proteína que va a absorber el sodio, ¿no? A través del RNA mensajero, etcétera, etcétera. Regulación de la secreción de aldosterona. Entonces, aquí vamos a ver cómo se regula la secreción de aldosterona. Aquí tenemos 4 acciones de regulación. En primera instancia, ya les había mencionado, ¿no? El potasio. El incremento de potasio aumenta la secreción de aldosterona. Fíjense cómo acá colocan en primer lugar, tal como les decía hace un momento, que el potasio es el electrolito que está más relacionado con la aldosterona. Pero nosotros sabemos muy bien que la aldosterona absorbe sodio. El sodio sería el que regula, pero es el potasio el que en primera instancia. También regula el sodio, pero es el potasio el que cualquier incremento de potasio te va a aumentar la secreción de aldosterona. Segundo, tenemos la angiotensina que ya hemos mencionado, incrementa la secreción de aldosterona, cualquier producción, ¿no? El incremento de la concentración de sodio reduce, ¿no? Si hay mucho sodio en el cuerpo, la aldosterona ya no tiene que absorber más sodio. Entonces reduce la excreción de aldosterona. Fíjense el efecto entonces de la aldosterona en relación al sodio. El incremento de la concentración de iones de sodio en líquido extracelular reduce apenas la secreción de aldosterona. La CTH está en relación a la producción de la aldosterona en menor cantidad, ¿no? De estos factores que hemos visto, miren, la concentración de potasio y el sistema renina-angiotensina son los más importantes en la regulación de la secreción de aldosterona. Son los más importantes que regulan, ¿no? Un pequeño incremento del potasio puede multiplicar la secreción de aldosterona. Bien, todo eso en relación a los mineralocorticoides, pasamos a los glucocorticoides. Entonces, los glucocorticoides también reciben el nombre de glucocorticoides, pero más se los conoce como glucocorticoides porque se vio, en primera instancia se pensaba que los glucocorticoides tenían función sobre el azúcar. Por eso se los llamó glucocorticoides, que tenía relación solo con el azúcar, o sea, te aumentaba el azúcar. Pero luego se vio que también tienen funciones sobre las proteínas, sobre las grasas, como vamos a ver. Pero históricamente queda ese nombre de glucocorticoides. Sin embargo, no es solamente la función sobre el azúcar. Bien, cualquier persona que se encuentra sometida a una deficiencia de la glándula suprarrenal, el hecho de darle sal o mineralocorticoides le va a salvar la vida momentáneamente a la persona. Pero mucho más va a ser mejor el efecto si uno le da los corticoides. Porque los corticoides ejercen funciones tan esenciales para prolongar la vida de los animales como la de los mineralocorticoides. Fíjense, se han hecho estudios en los animales. Si a un animal se le saca la glándula suprarrenal, si quieres mantener con vida, tienes que darle mineralocorticoides o tienes que darle los glucocorticoides. Los corticoides en el cuerpo, fundamentalmente, tal como habíamos mencionado, es el cortisol o la hidrocortisona en la que se produce en mayor cantidad, de un 95%.
y un 5% es la corticosterona, ¿no? Bien, vamos a ver entonces sobre el efecto sobre los hidratos de carbono. Estimulan la gluconeogenia, ¿no? Recuerden ustedes que la gluconeogenia es la formación de azúcar a partir de sustancias que no son azúcares, como son los aminoácidos. Entonces, se va a facilitar la absorción de aminoácidos a través de los hepatocitos, donde se va a producir la gluconeogénesis. El efecto es contrario a lo que hace la insulina. La insulina inhibe la gluconeogenia. En cambio, los corticoides te van a aumentar la gluconeogenia, aumentando el azúcar. Bien. El cortisol reduce el uso de la glucosa por las células. Por eso se llama glucocorticoides. Va a aumentar el azúcar. Aumenta el azúcar. Este aumento del azúcar te va a llevar a un proceso llamado diabetes suprarrenal, porque está dependiendo del aumento de los glucocorticoides, no está dependiendo de la glándula pancreática como conocemos, ¿no? El exceso de corticoides, ¿qué es lo que va a producir? El exceso de corticoides va a disminuir la sensibilidad de la insulina hacia el azúcar. Y esto va a aumentar, ¿no? Tal como les decía acá, los valores elevados de glucocorticoides reducen la sensibilidad de muchos tejidos, en particular el esquelético y el tejido adiposo, lo cual va a aumentar el azúcar y esto va a aumentar la insulina, aumenta la insulina. Sin embargo, se va a producir la diabetes suprarrenal porque los glucocorticoides van a disminuir esa sensibilidad, ¿no?, hacia la insulina por el azúcar. Efecto del cortisol sobre las proteínas. El cortisol reduce las proteínas celulares. Entonces, lo que va a producir es el descenso de los depósitos de proteínas en el cuerpo, excepto en el hígado, ¿no? Entonces, lo que hacen los glucocorticoides, al disminuir la síntesis, también van a producir un catabolismo proteico. Van a destruir las proteínas y eso va a producir debilidad en la persona. La persona que no está produciendo corticoides va a tener dificultades en la fuerza muscular. Lo mismo el sistema inmunitario va a disminuir. Hablamos acá del sistema inmunitario porque las proteínas, las inmunoglobulinas, son proteínas, ¿no? Son proteínas. Por eso estamos hablando de una disminución de las inmunoglobulinas en relación a las proteínas. Pero el efecto que tiene contrario a esta disminución, en el hígado ocurre lo contrario, ¿no? Va a aumentar las proteínas. Va a aumentar el transporte de los aminoácidos a los hepatocitos. Pero en el resto de las células lo que hace es disminuir, el músculo disminuye. La persona que tenga glucocorticoides bajos, esa persona va a tener debilidad. Bien. Entonces, el cortisol, nuevamente reiteramos, va a disminuir el transporte de aminoácidos a las células musculares, ¿no? Y por otro lado, va a aumentar el catabolismo de las proteínas. Bien. El incremento de la concentración plasmática de aminoácidos va a hacer que los hepatocitos capten esto, donde se va a producir fenómenos de desaminación, ¿no?, de los aminoácidos para sintetizar proteínas, pero en el hígado, ¿no? De tal manera que esto va a aumentar también las proteínas plasmáticas. Y hemos mencionado, ¿no?, cómo el hígado produce la gluconeogenia a partir de los aminoácidos. Vamos a ver el efecto del cortisol sobre las grasas. El cortisol moviliza las grasas. Moviliza con fines energéticos. Fíjense, esta es una función parecida a la hormona del crecimiento, ¿no? La hormona del crecimiento moviliza los ácidos grasos como fuente energética. Aquí también los glucocorticoides van a movilizar
los ácidos grasos como fuente energética. Hay una enzima que es el alfa-glicerofosfato, que es muy importante para depositar el azúcar en la grasa. Lo vamos a ver esto en la insulina, ¿no? Como el alfa-glicerofosfato ayuda a depositar la grasa en el tejido adiposo. Entonces, en esto del metabolismo de los glucocorticoides se disminuye esta sustancia, el alfa-glicerofosfato. Entonces, esto va a liberar más cantidad de ácidos grasos desde los tejidos de depósito. En periodos de ayuno prolongado, se movilizan las grasas. ¿Recuerdan ustedes cuando uno ayuna, ¿no? Varios días en ayuno empieza a moverse las grasas. Va a disminuir esta enzima alfa-glicerofosfato para que esta grasa dé la energía para los diferentes tejidos. Posteriormente se va a recurrir, ¿no?, a la glucosa y el glucógeno que uno tiene almacenado, ¿no?, en el ayuno. Ahora, un exceso de cortisol, como moviliza las grasas, los corticoides, un exceso de corticoides va a producir, y esto también se va a ver en gente que está consumiendo corticoide de manera externa, va a producir el cuello de búfalo. La cara en luna llena es muy diferente al gordito, ¿no? La cara de un aumento de corticoides es una cara redondeada, por eso se llama cara de luna llena. Se acumula grasa en el cuello, se llama cuello de búfalo. Esto debido a que se moviliza la grasa y se deposita en lugares del cuello, de la cara, aumenta en la parte superior del cuerpo. El cortisol es importante para resistir el estrés y la inflamación, tal como les había mencionado, ¿no? Fíjense cómo el estrés se libera. Cuando hay estrés físico o neurógeno, inmediatamente aumenta la ACTH y la ACTH activa el cortisol. La ACTH significa adrenocorticotrófica, está activando la glándula suprarrenal. Mira, un traumatismo. Un traumatismo es cualquier golpe que recibe la persona. Les decía hace un momento, un golpe en una actividad deportiva. Tienes una infección, estás liberando corticoide. Te sometes a calor frío, están liberando corticoide. La noradrenalina y la adrenalina también tienen efectos simpático-miméticos, ¿no?, que van a activar la producción de corticoides. Una cirugía. Por mucho que hagas una cirugía y apliques una buena anestesia, el hecho de cortar ya es estrés para el cuerpo. Por eso, en los pacientes que se operan, siempre les dan antiácidos. Está operado el paciente, termina la cirugía, ya le dan antiácidos. Por mucho que haya sido sometido a una cirugía con una excelente anestesia, el paciente despierte y diga, no he sentido nada en la cirugía, tengo un leve dolor en la herida, pero igual, ese paciente ha sido sometido a un estrés, ¿no?, y está liberando corticoides. Y vamos a ver luego cómo los corticoides te activan la formación del ácido clorhídrico a nivel del estómago y te producen acidez, te pueden producir úlcera gástrica, etcétera, etcétera. Por eso se les da protectores de mucosa en general a todo paciente que ha sido operado. Cuando tú inmovilizas a un animal, ese animal produce mucho corticoide, ¿no? A veces tenemos a nuestro perrito que es dramático, ¿no? Ahí inmovilizar, encadenar a un perrito, el perrito está liberando corticoide en gran cantidad. Enfermedades debilitantes. Cualquier enfermedad debilitante te va a liberar los corticoides. Bien. Entonces, los corticoides no solamente actúan a nivel de la glucosa, actúan sobre las proteínas, sobre los hidratos de carbono. Las proteínas van a actuar liberando azúcar en situaciones de estrés, porque en una situación de estrés el cuerpo necesita energía.
necesita. Cuando tú estás sometido a un peligro, necesitas energía. El cerebro necesita energía, no para activarse. Entonces se va liberando. Bien. Efectos antiinflamatorios del cortisol. En esta etapa hay que recordar los procesos inflamatorios del cortisol. A ver, ¿quién recuerda cuáles son las etapas de la inflamación? Esto lo han visto en glóbulos blancos, las etapas de la inflamación. ¿Alguien puede recapitular esto de la inflamación? Hola, ¿quién recuerda? ¿Cuáles son las etapas de la inflamación? A ver, ¿cuál es la tétrada de Celso en la inflamación? Esto deben recordar, esto se lleva desde el primer curso donde debieron mencionar. ¿Cuál es la tétrada de Celso? Recuerden ustedes que la tétrada de Celso fue un gran médico en la Edad Media que hizo muchos estudios de la inflamación y él dejó en la semiología la tétrada de Celso, por lo cual se llama. ¿Alguien conoce la tétrada de Celso? Creo que era Doctor, rubor, color, dolor. Y el tema. Y edema, tumor. Muy bien. Esa es la tétrada de Celso, todos tienen que saber eso. Tumor, calor, dolor y rubor. Significa que cuando te pica un mosquito, ese lugar donde te ha picado aumenta de tamaño, ese es el tumor. Se vuelve rojo, ese es el rubor. Y te duele, ¿no? El tumor, hay calor en esa zona por la vasodilatación. Eso es la inflamación desde un punto de vista semiológico, la tétrada de Celso. Desde un punto de vista fisiopatológico, ¿cuál sería? ¿Cuáles son los fenómenos que ocurren? Que están en relación a la tétrada de Celso, ¿no? ¿Por qué hay rubor? Por el aumento del flujo sanguíneo. Muy bien, por la vasodilatación. Y esa es la primera etapa que ustedes han visto en el tema de inflamación, vasodilatación. ¿Qué más? ¿Por qué hay el tumor? Por el aumento de la permeabilidad. Muy bien, aumenta la presión, salen sustancias. ¿Qué sustancias salen? Esa zona, Brandicilina. ya sale. Mira, esa zona donde te ha picado el mosquito se tiene que bloquear. No tiene que, porque cuando te pica el mosquito, introduce gérmenes, bacterias, todo de la piel y lo que tiene el mosquito. El cuerpo tiene que tratar de bloquear esa zona. ¿Y cómo bloquea? Eso también está en la inflamación. Bueno, hay esas sustancias que dijeron, ¿no? Que se libera histamina, bradicinina, enzimas proteolíticas, pero hay que bloquear. ¿Se acuerdan ustedes de la tabicación? ¿Cómo se da la tabicación ahí? Se da por la salida del fibrinógeno. Entonces, eso te va a bloquear, evita la difusión. Obviamente, si la infección es muy agresiva, no te ayuda mucho. Te ayuda algo, pero no llega a controlar, ¿no? Recuerden ustedes, entonces, es lo que ocurre. Vasodilatación. ¿Qué más? Aumento en la permeabilidad. Tabicación. Luego, quimiotaxis. Migran los leucocitos. Y luego la tumefacción celular. Las células se agranan porque debe aumentar el metabolismo celular. Esas son las etapas de la inflamación. Entonces, todo eso te está haciendo recuerdo acá. ¿Y qué hacen los corticoides? Te van a bloquear las primeras etapas de la inflamación. Bloquea las primeras etapas. Es decir, disminuye la permeabilidad, disminuye la quimiotaxis.
y acelera el proceso de cicatrización, ¿no? También te estabiliza los lisosomas. ¿Recuerdan ustedes los lisosomas? Cualquier célula que está dañada rápidamente se rompe y salen lisosomas y empieza a destruir el tejido, a las bacterias, y todo tejido, célula que está dañada, te lo empieza a destruir. Entonces, al estabilizarte los lisosomas, estás evitando que salgan, o esas células que están afectadas levemente, no se rompan, sino tienden a mejorar, ¿no? Por eso te dice, estabiliza los lisosomas. Reduce la permeabilidad de los capilares. Evita la migración de los leucocitos. Todo eso te está haciendo la inflamación. Y inhibe el sistema inmunitario. Ya lo hemos visto, ¿no? Cómo inhibe el sistema inmunitario, ¿no? Y una persona que ha tenido un trasplante de tejido, entonces lo que te va a hacer es reducir el sistema inmunitario para que no haya rechazo. Entonces ya hemos visto esto, ¿no? Que resuelve la inflamación, participa en la alergia, ya hemos visto, te reduce, ¿no? Esa reacción antígeno-anticuerpo, ¿no? Se utiliza el corticoide en los shocks o anafilaxia. En cualquier anafilaxia, sabe muy bien. ¿Qué es la anafilaxia? A ver, ¿quién puede decirme? Un tipo de hipersensibilidad, doctor. Es una hipersensibilidad muy bien sistémica en todo el cuerpo. Cuando te produce una urticaria, es fenómenos locales, te produce el abón, las pápulas, dilatación, enrojecimiento, etc. Tomas un antihistamínico y te ayuda. Mientras que cuando... bueno, mejor también si tomas los corticoides te ayudan, ¿no? Porque te va a bajar la vasodilatación, etc. Pero la anafilaxia, ahí sí es grave, ¿no? Te produce una vasodilatación sistémica y ahí tienes que recurrir a la adrenalina o a los corticoides. Los antihistamínicos, poco efecto, no tienen un efecto rápido, ¿no? Como tiene, porque la persona puede fallecer. Bien. Los corticoides reducen los eosinófilos, te producen una baja de los linfocitos, ya hemos mencionado. Bien, vamos a pasar a ver que también los corticoides te afectan en la producción de glóbulos rojos, te generan una policitemia. El cortisol. Su acción del cortisol es a nivel de receptores intracelulares que van a captar, ¿no? Recuerden ustedes, estos van a penetrar a la célula y van a activar el ADN de las células. Entonces, estos, por su efecto, van a modificar la transcripción de genes. Recuerden ustedes que los corticoides inhiben la producción de las proteínas. Por esta razón, los corticoides van a reducir la transcripción de genes para que no se sinteticen proteínas. La secreción del cortisol, entonces necesariamente tenemos que mencionar acá a la ACTH. Primero, la ACTH que se libera de la adenohipófisis, pero la ACTH depende de un nivel superior que es el hipotálamo. El hipotálamo produce la corticotropina que va a liberar la ACTH, ¿no? La corticotropina se abrevia CRF, esta va a liberar la ACTH, ¿no? Diversos factores van a ser lo que van a activar a nivel del hipotálamo para que se libere la corticotropina y esto es la ACTH. La ACTH va a activar el AMP cíclico para producir la síntesis de las hormonas córtico-suprarrenales. Bien. El estrés psicológico y el estrés físico también te liberan la ACTH, ¿no? Para activar la producción de hormonas córtico-suprarrenales. Tú recibes una información
negativa que tiene un efecto emocional, esto va a ir, ¿no?, hacia el sistema límbico, va al hipotálamo y se produce la corticotropina y luego la ACTH. Bueno, la ACTH tiene un efecto inhibidor, ¿no? Si se está produciendo muchas hormonas corticoideas, entonces se inhibe la adenohipófisis para que no produzca la ACTH, ¿no? Esto lo entienden, es un efecto de retroalimentación. Ahora, la producción de corticoides se hace en base a un ritmo circadiano, ¿no? Un ritmo circadiano. Circadiano quiere decir que aumenta en diferentes momentos del día. En la noche disminuye la producción de los corticoides. 2 horas antes de que te levantes ya comienza la producción de corticoides. Por eso que cuando te levantas más temprano de lo habitual, modificas tu fisiología, ¿no? Porque los corticoides, que habitualmente tú te levantas 6 de la mañana y de pronto algún momento 4 de la mañana, entonces hay un reseteo, si ustedes quieren, del cuerpo para producir los corticoides en un momento que no correspondía, ¿no? El cortisol varía desde 20 miligramos al día antes de levantarse, miren cómo varía, hasta 5 miligramos a medianoche. En general, en la noche no estamos produciendo más que una mínima cantidad de corticoides. ¿Sí? Mire, si una persona modifica sus hábitos de sueño diarios, el ciclo cambiará de forma paralela, o sea, se modifica. Miren, cuando se produce la ACTH, también se produce una sustancia parecida a la ACTH, una sustancia llamada el POMC, que es la propiomelanocortina, ¿no? Esta propiomelanocortina también contribuye a formar la ACTH, pero también se produce. Entonces, una persona que no tenga glándula suprarrenal, entonces se estimula la producción de ACTH, pero también se está produciendo la propiomelanocortina. Esta propiomelanocortina va a producir la MSH, la hormona estimulante de los melanocitos. Por esta razón, una persona que tiene una insuficiencia suprarrenal empieza a teñirse de negro. Vamos a ver en el Addison, ¿no? Aquí vamos a ver aquí. Algunas anomalías. La insuficiencia córtico suprarrenal, la enfermedad de Addison, ¿no?, la que mencionaba su compañera hace un momento, esa es una atrofia de la glándula suprarrenal. Entonces comienza a producir ACTH, pero también la POM, la propiomelanocortina, ¿no?, esta que va a producir la hormona estimulante de los melanocitos. Entonces es un síntoma. He tenido oportunidad de ver un paciente que se empezó a teñir, es un color diferente, que aparece también en las mucosas, en la boca. A veces es el odontólogo el que detecta primero esta enfermedad. El paciente va a su consulta odontológica y de pronto ve, el odontólogo al hacer el examen estomatológico ve manchas en la boca. Entonces ya le advierte al paciente, ¿no? Bien. Luego tenemos los andrógenos suprarrenales, ¿no? Hemos visto, desde un punto de vista fisiológico, se produce 2 andrógenos, la deshidroapiandrosterona y la androstenediona, ¿no? También se secretan hormonas sexuales femeninas, pero en mínima cantidad. Estos andrógenos suprarrenales tienen efecto en las primeras etapas de desarrollo en el varón, no ahí es donde más actúa. Y un discreto de efecto sobre el sexo femenino que más se ve durante la pubertad, ¿no? La secreción del vello la producción del vello púbico y la axilar en las mujeres se debería a los andrógenos que producen estas glándulas suprarrenales, ¿no? Entonces tienen ese efecto. Bien, algunas anomalías ya hemos visto entonces, como
La enfermedad de Addison, ya hemos visto que se tiñe. Al no existir la glándula suprarrenal, entonces vamos a ver que no se producen los mineralocorticoides. Va a haber una hiperpotasemia en el paciente, no hay absorción de sodio, baja la presión en la persona. Hay que empezar a tratar de inmediato, si no, en semanas ya fallece la persona. ¿No? Los mineralocorticoides no producen, entonces la persona va a bajar, ¿no? La cantidad de aldosterona, va a bajar la cantidad de sodio, va a empezar a aumentar el potasio, ¿no? Hay una deficiencia, como no hay glucocorticoides, no aumenta el azúcar en la sangre, hay una deficiencia de azúcar. Va a haber una reducción de la movilización de las proteínas y de las grasas en el cuerpo. Los músculos se debilitan y la persona puede llegar a la muerte. Hay la pigmentación melánica que ya les había mencionado, ¿no? Las crisis addisonianas, bueno, es solamente para ilustrar, ¿no? Son descargas en exceso que tiene de las crisis addisonianas de la baja producción de los corticoides en situaciones de estrés, ¿no? La hiperfunción es el síndrome de Cushing, es un aumento. Es lo contrario de la Addison. El síndrome de Cushing es un exceso de la hormona adrenocorticotropina, la adrenocortico liberina que aumenta, se estimula la ACTH y entonces hay el síndrome de Cushing, aumentan los corticoides. Entonces ya hemos visto, ¿no? En el síndrome de Cushing, si hay un aumento de corticoides, se deposita grasa en el cuello, en la cara, hay edema facial, la cara en luna llena, ¿no? Además, si está habiendo, recuerden ustedes, un síndrome de Cushing, se van a estimular también las hormonas andrógenas, va a haber hirsutismo en la persona, un exceso de vello en todo el cuerpo, la cara de luna llena que ya hemos mencionado. Aumenta el azúcar, se produce el síndrome de... al aumentar los glucocorticoides, se va a producir por ese problema del exceso de los corticoides, la diabetes suprarrenal, ¿no? Las fibras del tejido colágeno se van a perder, fácilmente se desgarra, van a presentar como cicatrices la persona en el cuerpo. Es parecido a esas cicatrices cuando hay en el embarazo, ¿no? En el embarazo ustedes han debido ver o van a ver cómo en el abdomen hay una fragmentación de las fibras colágenas, ¿no? Y luego esto se va normalizando, pero acá quedan cicatrices en todo el cuerpo. Además va a haber la osteoporosis, ¿no? Porque no se están formando proteínas de manera adecuada. El síndrome de Cohn es cuando no se produce únicamente la aldosterona, ¿no? Puede ser, en este caso, un tumor, hay un exceso de la producción de la aldosterona, un hiperaldosteronismo, el cual se llama el síndrome de Cohn, ¿no? Y el síndrome adrenogenital solamente mencionamos, si hay un tumor en los andrógenos, entonces la persona se va a virilizar, ¿no? Bien, con esto hemos terminado. La siguiente clase vamos a ver 2 capítulos, ¿no? La insulina, el glucagón, luego las hormonas paratiroideas. Una preguntita, ¿cuándo comienza su semana facultativa? ¿Va a haber su semana facultativa? Está planeada desde el 20 hasta el 25. Ah, ya, entonces semana más terminamos. Muy bien. Muy bien, gracias, hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego.